La carretera de noche es un lugar extraño. Solo tú, el rugido del motor y una oscuridad que parece no tener fin. Soy camionero, y estas historias no las contaría ni en un área de descanso. Pero aquí estás. Escucha con atención, porque las historias que voy a narrarte podrían hacerte pensar 2 veces antes de volver a conducir solo en la madrugada. Y sin más preámbulos, apaga las luces y comencemos. Me llamo Carlos, soy camionero. Llevo más de 20 años conduciendo por carreteras solitarias y desiertas de la península. Como todo buen camionero, suelo hacer viajes largos, atravesando pueblos perdidos en medio de la nada y conociendo caminos que casi nadie transita. Pero jamás pensé que una noche, uno de esos caminos me llevaría a una experiencia que cambiaría mi manera de ver el mundo. Era una noche oscura, de esas en las que no hay ni una estrella en el cielo. Estaba recorriendo una carretera secundaria en dirección a un pueblo en las montañas, al norte de la provincia. La niebla había comenzado a aparecer, cubriendo los alrededores como una manta espesa. Sabía que no sería fácil avanzar, pero no me preocupaba. La radio sonaba bajo, como siempre, y el motor de mi camión retumbaba de manera tranquila, como una compañía constante en la soledad de la noche. A lo lejos, algo me llamó la atención. Un destello, como si alguien estuviera parado en el borde de la carretera con una linterna. Pensé que sería otro camionero o algún conductor varado, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que esa figura no era normal. Estaba erguido, inmóvil con la linterna levantada hacia el cielo. No podía distinguir bien su rostro, solo veía una sombra alargada, casi como si no tuviera cuerpo, solo una silueta difusa que se desvanecía en la niebla. Detuve el camión. Algo en mi estómago me decía que no debía acercarme, pero la curiosidad pudo más. Salí del vehículo y empecé a caminar hacia esa figura. Cuanto más me acercaba, más extraño se volvía todo. La linterna no emitía luz, solo brillaba, como si tuviera su propia energía. Y lo peor de todo era el sonido. Un murmullo lejano, como susurros que provenían de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Llegué a unos metros y la figura dio un paso atrás, como si me hubiera estado esperando. Y entonces de repente, desapareció. No fue que se alejara o que me perdiera entre la niebla, no. Simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé petrificado, mirando el vacío donde antes estaba esa presencia extraña, preguntándome si todo había sido una alucinación. Volví al camión. Mi respiración se aceleró, pero traté de calmarme. Debe ser el cansancio, me repetía. Subí de nuevo al camión y arranqué, pero el ambiente había cambiado. La niebla estaba más densa y las luces de la carretera ya no eran como antes. A lo lejos, algo más llamó mi atención. Una luz parpadeante. Era una señal de tráfico, pero estaba en medio de la nada, en la más absoluta oscuridad sin ninguna razón para estar allí. Me acerqué y frené bruscamente. La señal estaba torcida, pero lo más extraño era la pintura de la carretera alrededor de ella. Parecía como si alguien hubiera estado garabateando algo con una tiza, y al acercarme vi que era un nombre. Raúl. El nombre de un amigo que había muerto hace unos años en un accidente en esa misma carretera. Mi corazón se detuvo. Nadie sabía de esa historia, ni en el pueblo. Solo éramos unos pocos los que lo recordábamos. Decidí seguir, aún con el miedo en el cuerpo. Pero no pasaron ni 5 minutos cuando empecé a escuchar algo. Al principio pensé que era la radio, pero el sonido no venía de ahí. Era una especie de voz, baja, susurrante, que se mezclaba con el sonido del motor. No entendía las palabras, pero era inconfundible. Estaba siendo observado. Miré por el retrovisor, pero no vi nada. La carretera seguía desierta, pero algo no iba bien. De repente el volante comenzó a moverse solo, de manera leve, pero lo suficiente como para que el camión se desviara hacia un costado. Tracé una curva peligrosa y sentí como si algo me empujara hacia el abismo. Detuve el camión nuevamente, esta vez con la sensación de que no estaba solo. Miré hacia los lados, tratando de ver algo en la oscuridad, pero lo único que veía era la niebla espesa. Un frío extraño recorrió mi cuerpo. Estaba atrapado, como si la carretera misma me estuviera reclamando. Sabía que tenía que seguir adelante, pero no podía dejar de pensar en aquella figura, en los susurros y en la señal con el nombre de Raúl. Entonces lo vi. En el borde de la carretera, justo frente a mí, estaba un coche detenido.
No había luces encendidas, solo el reflejo de los faros del camión sobre la chapa oxidada. Me acerqué despacio y al hacerlo vi a alguien dentro. Era un hombre, de cabello largo y oscuro, pero su rostro estaba borroso, como si no tuviera una cara definida. Solo sus ojos brillaban con una intensidad que no podía ignorar. Me quedé allí, mirando esa figura inquietante, preguntándome si debía acercarme o dar la vuelta. Pero antes de que pudiera hacer nada, el hombre levantó una mano, señalando hacia el bosque a un lado de la carretera. Era una advertencia, un mensaje de que debía ir hacia allá. No sabía qué hacer. Estaba atrapado entre el miedo y la curiosidad, pero algo me decía que tenía que ir. Decidí finalmente salir del camión y seguir lo que esa figura me indicaba. Mientras caminaba hacia el bosque, noté que la niebla se iba haciendo más densa y el aire se volvía más pesado. El bosque parecía cerrarse sobre mí, como si todo fuera parte de un mismo ente. Me sentía pequeño y vulnerable en ese lugar, como si hubiera cruzado una línea invisible, un punto en el que ya no podía volver atrás. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Giré pero no vi nada. Sin embargo, algo cambió en el ambiente. Había una presión extraña, como si los árboles mismos estuvieran observándome. Sentí que algo se acercaba, y esa sensación de ser perseguido no hacía más que intensificarse. Me detuve mirando a mi alrededor, pero no vi nada. Solo la niebla, los árboles y un silencio absoluto. El murmullo había desaparecido y por un momento todo parecía demasiado quieto. Demasiado quieto para ser real. Fue entonces cuando lo vi. Emergiendo de la oscuridad, una figura encapuchada que se acercaba lentamente. La respiración se me cortó al instante. ¿Qué era eso? ¿Quién era? La figura levantó la cabeza y vi sus ojos. Unos ojos oscuros profundos que no reflejaban nada humano. Pero lo más aterrador fue la boca. Estaba torcida, desfigurada, con una sonrisa enorme que parecía deformarse en la penumbra. De repente la figura comenzó a hablar, con una voz ronca y gutural que me heló la sangre. La figura seguía acercándose, sus pasos resonando en la quietud del bosque. Cada vez que daba un paso, el aire parecía volverse más denso, más pesado, como si algo invisible estuviera absorbiendo toda la luz que quedaba en la noche. No podía moverme. Mis piernas estaban como paralizadas, atrapadas en ese momento extraño, mientras la figura se deslizaba lentamente hacia mí. Sus ojos, negros como la oscuridad misma, no dejaban de mirarme. La sonrisa deformada en su rostro creció aún más, como si disfrutara del miedo que sentía. Y entonces, esa voz, una voz que parecía venir de todas partes, resonó en mi cabeza. No decía palabras claras, sino una mezcla de murmullos y risas. Pero algo dentro de esos sonidos me aterraba, como si al escucharla estuviera siendo invadido por algo extraño, algo que no pertenecía a este mundo. De repente la figura levantó una mano, y aunque intenté retroceder, mis pies no respondieron. Sentí como la niebla a mi alrededor parecía cobrar vida, envolviéndome. En ese momento, algo en mi interior me gritó que debía salir de allí, que debía correr, pero no podía moverme. Mis ojos se fijaron en la figura, que ahora se encontraba tan cerca de mí que podía ver los detalles macabros de su rostro. La piel grisácea y arrugada parecía estar a punto de caer en pedazos. Sus labios, estirados en esa sonrisa grotesca, dejaban ver unos dientes afilados, puntiagudos, que brillaban a la luz de la luna. «Ven», susurró la figura, aunque sus labios no se movían. La voz llegó hasta mis oídos como un eco lejano, pero resonó con una claridad aterradora. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Fue como si una fuerza invisible me empujara hacia esa entidad, como si estuviera a punto de ser absorbido por ella. Miré a mi alrededor buscando una salida, pero todo parecía más oscuro, más denso. De pronto, el suelo comenzó a moverse y una sensación de mareo me invadió. La tierra bajo mis pies ya no era firme. Algo dentro de mí sabía que no podía quedarme allí ni un segundo más. Finalmente, pude mover mis piernas, aunque con dificultad. Di un paso atrás, luego otro, y luego corrí. Corrí con todas mis fuerzas, sin mirar atrás, sin saber si la figura seguía detrás de mí o si alguna otra cosa extraña me acechaba en la niebla. Solo corría, impulsado por el miedo y el instinto de sobrevivir. La carretera, que parecía interminable, apareció de repente ante mis ojos. El camión estaba allí, estacionado donde lo había dejado. No pensé ni un segundo más. Subí rápidamente al vehículo y arranqué el motor, sin mirar si la figura aún estaba en el bosque. No me importaba, solo quería alejarme de ese lugar.
Al principio todo parecía normal. El camión rugió mientras avanzaba por la carretera y la niebla comenzaba a disiparse. Pero a medida que me adentraba en la oscuridad, algo extraño comenzó a ocurrir. Vi que en el retrovisor las luces de un coche se acercaban. Pensé que era otro conductor, pero al mirarlo mejor me di cuenta de que no tenía faros. Era una luz tenue, borrosa, como si viniera de la misma niebla. Me sentí observado otra vez. La sensación de que algo me estaba siguiendo, acechando, me invadió de nuevo. El miedo se apoderó de mí mientras aceleraba, pero las luces seguían acercándose. No importaba cuánto acelerara, esa presencia seguía detrás, siempre a la misma distancia. De repente las luces se apagaron. Un silencio absoluto lo invadió todo. Miré por el espejo retrovisor y vi algo que me heló la sangre. Esa figura, la misma, estaba allí, parada justo detrás de mí, mirando fijamente a través del cristal. No había ruido, solo su presencia inerte y aterradora. Era como si la niebla, el bosque y esa figura se hubieran apoderado de la carretera, de mi camión, de todo. Sabía que no podía seguir así. Algo no estaba bien, y la sensación de que el mundo a mi alrededor había cambiado de forma irreversible me envolvía. El reloj del camión marcaba las 3 de la madrugada, pero el paisaje seguía igual de oscuro, como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces, cuando ya no podía más con la tensión, una idea cruzó mi mente. Necesitaba salir de allí, de esa maldita carretera, pero no sabía si podría. La figura seguía allí, tan cerca, como si se alimentara de mi miedo. Fue de entonces cuando escuché un sonido que jamás podré olvidar. Una risa, profunda y gutural, que provenía del aire mismo. No era humana, era el sonido de algo que se alimentaba de las sombras. Me quedé en silencio, atrapado en mi propio terror, sin saber si escapar sería lo correcto, si quedarme en ese momento podría salvarme, o si algo mucho peor me estaba esperando. El aire dentro del camión se volvió denso, pesado, y mi respiración se entrecortaba. A cada kilómetro que recorría, la sensación de que algo maligno me acechaba aumentaba. Miré por el espejo retrovisor y ahí estaba, esa figura. Ya no me parecía una sombra o un simple espectro. Había algo más, algo antiguo y malévolo, que me estaba persiguiendo con un propósito oscuro. El motor del camión comenzó a fallar, como si algo estuviera interfiriendo con él. El volante se agitaba, las luces de la carretera comenzaron a parpadear y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. A lo lejos vi algo que no había notado antes, una vieja estación de servicio abandonada. Las luces de la gasolinera parpadeaban erráticamente, como si estuviera esperando que me detuviera. No podía dejar de mirarla. Mi instinto me decía que no debía parar, pero algo me empujaba a hacerlo. Frené bruscamente, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Salí del camión, mis piernas temblaban, pero me vi obligado a caminar hacia la estación. La niebla era tan espesa que apenas podía ver un par de metros por delante. A medida que me acercaba a la gasolinera, el aire se volvía más frío y sentía como si cada paso me acercara con algo que ya no podía escapar. Al llegar a la puerta de la estación, me di cuenta de que algo no estaba bien. La puerta estaba abierta, pero no podía escuchar ni un solo ruido. Miré dentro y lo primero que noté fue el silencio absoluto. No había ni una sola señal de vida, pero algo me decía que debía entrar. Un susurro, como una voz baja, como si el mismo edificio estuviera pidiéndome que entrara. «Entra». Fue un susurro tan claro y nítido que mi mente se paralizó. No pude resistir más. Crucé el umbral y fue como si el aire a mi alrededor se volviera más espeso, más denso. El interior de la gasolinera estaba en ruinas. Los estantes estaban vacíos, el suelo cubierto de polvo y las luces parpadeaban débilmente. Pero lo que más me llamó la atención fue el enorme espejo en la pared al fondo, en el que no había reflejo alguno, ni siquiera el mío. Algo me hizo acercarme al espejo, como si estuviera siendo atraído por una fuerza invisible. A medida que me aproximaba, el aire se volvía más denso y una sensación de desesperación me invadía. Sabía que no debía mirar ese espejo, pero mis pies no respondían. Mi cuerpo parecía estar en trance, guiado por algo oscuro y ancestral. Cuando estuve frente al espejo, vi algo que me heló la sangre. La figura de la carretera, la que me había estado persiguiendo, estaba reflejada en él. Pero no solo eso. En el reflejo pude ver algo mucho peor. Una multitud de figuras, sombras retorcidas que estaban a mi alrededor, pero no podía verlas en la realidad. Eran espectros, atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos, esperando a ser liberados. Una de esas figuras, la más grande, se acercó a mí en el reflejo, y su rostro apareció en el cristal. No era humano,
Era una máscara grotesca de una criatura antediluviana, con ojos que parecían tragarse la luz y una sonrisa imposible, deformada y cruel. De sus labios surgió una voz, tan profunda y resonante que sentí como si todo mi ser fuera invadido por ella. Ya no hay escape, Carlos. Estás donde siempre has pertenecido. El frío se intensificó y sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. El espejo comenzó a vibrar, y pude ver cómo las sombras de las figuras se alzaban, saliendo del cristal como si fueran líquidas, como si la niebla misma tomara forma. Intenté gritar, pero mi voz se ahogaba en un silencio denso, insoportable. Me giré, buscando una salida, pero la puerta por la que había entrado desapareció. El aire estaba atrapado entre esas sombras, y de pronto todo se volvió oscuro. La figura de la carretera se desvaneció ante mis ojos y su risa, esa risa gutural, retumbó en mi cabeza. Las sombras me rodeaban. No podía moverme, no podía escapar. Algo se arrastraba por el suelo acercándose cada vez más, y yo ya no sabía si estaba soñando o si estaba atrapado en una pesadilla que nunca terminaría. Mi mente estaba a punto de colapsar cuando una última imagen apareció ante mí. Un faro de luz brillante, como un último destello de esperanza, me iluminó en medio de la oscuridad. ¿Era real? ¿O solo otro truco de la mente? La figura que había estado siguiéndome se desvaneció en la niebla, pero el eco de su risa seguía resonando en mi cabeza. La sensación de ser observado no se iba, y aún sabiendo que debía escapar, que mi vida dependía de salir de allí, algo en el fondo de mi ser me decía que ya era demasiado tarde. La luz brillante comenzó a desvanecerse, y con ella la sensación de esperanza que me había mantenido en pie. Sentí que algo me arrastraba de vuelta a la oscuridad. El aire se volvió aún más pesado, como si estuviera siendo absorbido por una fuerza inhumana. El frío se volvió tan intenso que mi respiración se convirtió en vaho, y mi corazón latía tan rápido que casi me parecía que iba a estallar. Miré alrededor, desesperado por encontrar una salida, pero no había ninguna. Las sombras que antes parecían estar en el reflejo del espejo, ahora estaban muy cerca de mí, moviéndose en silencio, deslizándose por las paredes y el suelo como si fueran una extensión de la misma oscuridad. Sus ojos brillaban en la penumbra, pero lo más aterrador era que no había rostro alguno, solo formas que se retorcían, creciendo y menguando, como si estuvieran hechas de niebla y oscuridad. De repente, una voz resonó en mi cabeza, profunda y gutural, como si viniera de un lugar más allá de la realidad. Nunca debiste parar, nunca debiste mirar, ahora te pertenecemos. El miedo me paralizó, y un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. Unas manos invisibles me rodearon, me apretaron, me levantaron del suelo y me hicieron girar lentamente. Vi a la figura del espejo aparecer frente a mí, ya no reflejada en el cristal, sino de pie, con una sonrisa aún más retorcida. Sus ojos, negros como el abismo, me miraban fijamente, y pude ver en ellos la desesperación de todos los que, como yo, habían caído en esa trampa. ¿Sabes qué somos? Drenia, dijo la figura con voz rasposa, casi un susurro. Somos las almas perdidas, las que nunca encontraron el camino de vuelta. Y tú, camionero, serás una más. Mi cuerpo se estaba desintegrando. Podía sentir cómo mi ser comenzaba a desvanecerse, como si la niebla lo estuviera absorbiendo. Mi mente se llenaba de imágenes borrosas de otros que habían estado allí antes. Otros camioneros, otros viajeros, todos ellos atrapados, condenados a revivir esa misma pesadilla una y otra vez, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos, condenados a ser consumidos por la oscuridad. La figura se acercó a mí, su rostro deformado a escasos centímetros del mío. Sentí un vacío enorme, algo más allá del miedo, una sensación de que mi alma misma estaba siendo arrebatada. Entonces, su voz volvió a retumbar en mi cabeza, esta vez con una calma inquietante. Ahora serás parte de nosotros, para siempre. Con un último esfuerzo logré abrir los ojos, aunque la oscuridad me envolvía por completo. Ya no había gasolinera, ni carretera. Solo estaba yo, en una niebla densa, con el eco de esas voces resonando en mi cabeza, un eco que jamás podría olvidar. El camión había desaparecido. La estación de servicio se desvaneció. Ya no había mundo exterior, solo la niebla, las sombras y esa figura que había comenzado a seguirme. El tiempo ya no tenía sentido. Había quedado atrapado, perdido en ese lugar donde las almas nunca descansan. Y lo peor de todo, ahora sabía que los camioneros no somos más que piezas en un juego macabro, condenados a recorrer caminos que nunca terminan, siempre perseguidos por algo que ni siquiera podemos comprender.
porque al final ya no importaba si acelerabas o frenabas. En esa oscuridad ya no había escapatoria. Soy camionero desde hace años. La carretera es mi vida y la soledad mi compañera más fiel. He recorrido todo tipo de rutas, desde las más concurridas hasta aquellas que apenas se veían en el mapa. Pero hubo un viaje, uno que jamás podré olvidar, que cambió todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. Era una noche oscura y me encontraba en una ruta secundaria que atravesaba un pequeño bosque. El clima era extraño, como si el aire mismo estuviera cargado de algo. No sé, una sensación rara. El tipo de noche en la que todo parece callado, pero no de la forma tranquila que uno esperaría. Era como si el mundo entero estuviera esperando algo, pero no sabía qué. El camión rugía a través de la carretera y la luz de los faros apenas conseguía atravesar la espesa niebla que cubría el camino. Lo único que se oía era el sonido del motor y el zumbido de la radio, que parecía apagarse por momentos, tal vez por la interferencia, tal vez por algo más. Fue entonces cuando vi algo extraño, un destello de luz a lo lejos. Pensé que era otro vehículo, tal vez un coche que había quedado varado, así que decidí acercarme, no sin antes reducir la velocidad. A medida que me acercaba me di cuenta de que no era un coche, sino una figura humana. Una figura que caminaba lentamente en medio de la carretera, como si no le importara el peligro de estar allí, en medio de la nada, a esas horas. Era una mujer. Tenía el cabello largo y desordenado, y su ropa estaba hecha jirones, como si hubiera estado vagando por el bosque durante días. Lo más extraño, sin embargo, fue su rostro. No era que estuviera herida o algo por el estilo, era su expresión. Vacía. No había emociones en su cara. Y lo peor, su piel estaba pálida, tan pálida que parecía casi transparente. Mi instinto me dijo que debía parar, ayudarla, pero algo en mi interior me decía que no lo hiciera. No sabía por qué, pero esa sensación de incomodidad no me abandonaba. Sin embargo, como siempre, el sentido común ganó y reduje la velocidad hasta detenerme a su lado. Bajé la ventanilla para preguntarle si necesitaba ayuda. ¿Estás bien?, le grité, pero no hubo respuesta. La mujer no se movió ni un centímetro. Volví a insistir, ahora más fuerte. Nada. Entonces decidí bajar del camión y acercarme a ella. El aire frío me golpeó la cara como un martillo, y una extraña presión en el pecho me hizo sentir aún más incómodo. Mientras caminaba hacia ella, la mujer levantó la cabeza lentamente. Su mirada era vacía, perdida, pero de repente sus ojos se fijaron en mí, y fue como si el tiempo se hubiera detenido. Sus ojos eran completamente negros. No había pupilas, solo una negrura infinita que me atravesó el alma. Sentí que algo dentro de mí temblaba, y mi cuerpo reaccionó de forma automática, retrocediendo. Pero antes de que pudiera dar un paso atrás, la mujer susurró algo tan bajo que no pude oírlo, pero lo sentí en mi piel. Como una vibración, una presencia que me recorría de pies a cabeza. No sé qué pasó después. De repente la mujer desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Miré a mi alrededor y no había ni rastro de ella. No podía creerlo. Me quedé allí, en medio de la carretera, con la sensación de que todo era una pesadilla. Subí al camión temblando, y cuando encendí el motor, el aire volvió a sentirse normal, pero la inquietud persistió. ¿Qué había visto? ¿Era real? Seguí mi camino, aunque no pude quitarme esa sensación extraña de encima. La carretera se alargaba interminable, y aunque no vi nada más por un largo rato, algo me decía que esa mujer no era la última cosa extraña que encontraría esa noche. Algo me observaba, algo estaba más allá de las sombras, acechando cada kilómetro que recorría. La niebla seguía envolviendo el camino, y el sonido del motor del camión parecía mezclarse con murmullos que no podía identificar. No eran voces, pero había algo extraño en el aire, algo que no podía entender. Entonces, al doblar una curva, vi algo más. Esta vez no era una figura humana, era algo mucho más extraño. A lo lejos había una luz que no venía de ninguna lámpara ni de ninguna señal. Era un resplandor que surgía del suelo como si algo estuviera brillando bajo la tierra. Miré alrededor, pero no vi ninguna razón para esa luz. No había nada cerca, solo el bosque y el vacío. La luz comenzó a moverse hacia mí. Mi corazón latió más fuerte, y el pánico comenzó a invadir cada fibra de mi ser. No podía permitir que me alcanzara. Aceleré, pero a medida que lo hacía, la luz también se acercaba. El camión rugió más fuerte, pero la luz parecía moverse con una velocidad imposible, más rápido que yo.
No importaba cuánto acelerara, nunca podía escapar. Cuando estaba a punto de perder el control del vehículo, la luz desapareció. El camión dejó de moverse y todo quedó en silencio. Solo el sonido de mi respiración acelerada llenando el espacio. Miré alrededor, pero no había nada. Ni luces, ni figura humana, solo la oscuridad del bosque. Sin embargo, algo había cambiado. Algo en mi interior, algo que no podía definir. Sabía que algo me había tocado esa noche, algo que no debía estar allí. Y aunque en ese momento no lo entendía, sabía que la carretera nunca volvería a ser la misma para mí. La carretera parecía alargarse sin fin, como si el horizonte nunca fuera a llegar. El miedo que había comenzado a gestarse en mi pecho ahora se convertía en una pesadilla viviente. La sensación de que algo me observaba no me abandonaba, y cada sombra en la que se sumergían los árboles parecía moverse por sí sola, como si el mismo bosque estuviera vivo, respirando. Me sentía como si estuviera atrapado en un bucle, dando vueltas por la misma carretera, sin importar cuántos kilómetros recorriera. Cada vez que miraba el retrovisor veía algo. No lo podía identificar bien, pero era como una silueta difusa, algo que se desvanecía tan pronto como intentaba enfocarlo con más detalle. El motor de mi camión, que antes me resultaba familiar y reconfortante, ahora parecía un ruido lejano, como si proveniera de otro mundo. De repente, el paisaje cambió. El bosque que había acompañado mi trayecto durante horas comenzó a desaparecer, dando paso a un campo vacío. El suelo estaba cubierto por una niebla espesa, más densa que antes. Pero lo extraño no era solo el cambio de escenario, sino que al mirar al frente vi algo que me heló la sangre. Era una figura de pie en medio de la carretera, al borde del campo. Era un hombre, alto, encorvado, con una capa negra que le cubría la mayor parte del cuerpo. Sus manos eran largas, de dedos extremadamente finos. No pude distinguir sus rasgos, pero algo en su postura me decía que no era humano. Su presencia irradiaba un aura de oscuridad, como si toda la luz que se acercara a él fuera absorbida. Me paralicé. No sabía si debía frenar o acelerar, pero algo dentro de mí me instó a seguir adelante, como si la figura estuviera esperando que me acercara. Aceleré sin pensar. Mis manos temblaban sobre el volante y mis ojos apenas podían mantenerse abiertos, fijos en la carretera, temiendo lo que podría suceder. A medida que me aproximaba, el hombre no se movía. Seguía de pie, inmóvil. Cuando lo tuve lo suficientemente cerca, sentí que la temperatura dentro de la cabina descendía drásticamente, como si un congelante viento del más allá estuviera soplando directamente hacia mí. Fue en ese momento cuando, por un breve instante, nuestros ojos se encontraron. Los suyos eran completamente blancos, vacíos, y al mirarlos sentí que mi alma misma estaba siendo devorada. El terror me invadió, y aunque mi instinto me decía que girara el volante para evitarlo, no pude. Pasé por su lado a una velocidad vertiginosa, pero en cuanto lo dejé atrás, una risa macabra, profunda y gutural resonó en mis oídos. No era humana, ni siquiera parecía de este mundo. Miré por el retrovisor, pero no había nada, ningún rastro de la figura. Sin embargo, la sensación de que algo estaba tras de mí no desapareció. El sonido de esa risa se mantenía en el aire, en cada rincón de la cabina, como si el viento lo arrastrara y lo metiera en mis oídos. Me sentía atrapado, pero no podía detenerme. Algo en mi interior me decía que si lo hacía, no saldría de allí jamás. La carretera que antes parecía un lugar conocido se convirtió en una trampa. Era como si el asfalto mismo estuviera distorsionado, curvándose de manera extraña y haciendo que el camión fuera de un lado a otro sin razón. Estaba fuera de control, pero no podía dejar de mirar al frente. El reloj del tablero marcaba las 3 de la mañana, pero no importaba. El tiempo ya no tenía sentido. La niebla, ahora más espesa que nunca, envolvía todo, y la visión de la carretera se volvía cada vez más difusa, como si estuviera mirando a través de un cristal empañado. Lo peor era que las luces del camión empezaron a parpadear, como si algo estuviera interfiriendo con la electricidad. Fue entonces cuando vi algo que jamás pude olvidar. En medio de la niebla, de forma casi imperceptible, pude distinguir lo que parecía ser una mano levantada. Me acerqué a toda velocidad y, antes de que pudiera reaccionar, la figura apareció de nuevo, esta vez con una expresión más detallada. No era un hombre, no podía serlo. Su cuerpo era alargado, retorcido y su rostro estaba cubierto por una máscara blanca, tan lisa que parecía de porcelana. Pero sus ojos no tenían pupilas, solo un vacío que me absorbió en el momento en que los vi.
El camión comenzó a hacer ruidos extraños y la temperatura descendió aún más, como si estuviéramos a miles de kilómetros bajo tierra. La carretera que antes parecía interminable, ahora parecía cerrar sus puertas alrededor de mí. El silencio, opresivo, se hizo insoportable. De repente, escuché un golpeteo en la parte trasera del camión, como si alguien estuviera golpeando el remolque con los puños. Miré por el retrovisor y aunque no vi nada, sentí que algo estaba al acecho, esperando ahí atraparme. Entonces, como un reflejo, apreté el acelerador aún más, queriendo escapar de todo eso. Pero el sonido del golpeo continuó y la niebla no dejaba de envolverme. La figura de la máscara blanca apareció nuevamente, esta vez mucho más cerca. Su rostro vacío me miraba con una intensidad que atravesaba mi ser. Sentí que algo me estaba arrastrando, como si la carretera misma estuviera succionando mi camión, como si todo fuera parte de un juego macabro. La niebla se espesó aún más y de repente una fuerza invisible pareció empujar el camión hacia un lado de la carretera. Intenté maniobrar, pero el volante no respondía como debería. Las luces del vehículo titilaban y en un parpadeo el paisaje cambió nuevamente. La carretera ya no era la misma. Los árboles a los lados no se veían normales. Estaban deformados, como si fueran figuras humanas retorcidas, con brazos extendidos hacia el asfalto, como queriendo detenerme. El aire se volvió pesado, casi asfixiante, y no podía respirar bien. De pronto, el sonido de las ruedas sobre el asfalto cesó por completo. Miré alrededor y me di cuenta de que el camión se había detenido por completo, aunque no recordaba haber frenado. La niebla estaba tan espesa que apenas podía ver a 1 metro de distancia. Pero lo que más me heló la sangre fue la risa que de repente empezó a resonar de nuevo, fuerte, a mi alrededor. Ya no era una risa lejana. Estaba justo allí, a mi lado, cerca, muy cerca. Traté de abrir la puerta, pero algo me lo impedía. El aire estaba tan denso que parecía que no podía moverme. Al fin logré salir del camión, pero me encontré con algo aún más aterrador. Al frente, en medio de la niebla, estaban las figuras. Eran muchas, como sombras humanas que se desplazaban lentamente, avanzando en mi dirección. No me atrevía a moverme. No sabía qué hacer. Sentí que mis piernas temblaban y mi cuerpo, paralizado por el miedo, no respondía. Los pasos de las figuras eran pesados y el sonido que hacían retumbaba en mi pecho. No podía huir, no podía gritar. Era como si todo estuviera en silencio, excepto por ese ruido ensordecedor. Una de las sombras se acercó. Esta figura no tenía rostro, solo un vacío, como si fuera un espacio donde debería haber algo, pero no lo había. Algo frío recorrió mi espina dorsal. Intenté retroceder, pero sentí como si algo invisible me estuviera sujetando por el cuello, impidiendo que me moviera. El aire se hizo aún más denso y sentí que algo estaba entrando en mi cuerpo, como si la niebla misma me estuviera devorando desde dentro. La sombra que se acercaba extendió una mano hacia mí y en ese momento supe que no podía escapar. De repente, todo se detuvo. El aire volvió a la normalidad. Las sombras se desvanecieron y la niebla comenzó a despejarse, como si nunca hubiera estado allí. El paisaje volvió a ser el mismo, pero yo ya no me encontraba en la carretera. Estaba de nuevo en la cabina de mi camión, como si nada hubiera pasado, pero la sensación de que algo había cambiado, algo dentro de mí, me dejó perturbado. Miré el reloj del vehículo, que marcaba exactamente las 5 de la mañana. Un sudor frío recorría mi frente y mi respiración era irregular. No podía entender lo que había sucedido. ¿Había sido un sueño? ¿Una alucinación? No podía estar seguro. Pero una cosa era cierta, jamás volvería a conducir por esa carretera. Nunca más. Mi nombre es Manuel y llevo más de 15 años como camionero. Durante todo ese tiempo he cruzado carreteras, autopistas y caminos solitarios a todas horas del día y de la noche. He visto muchas cosas extrañas, pero lo que viví esa noche, eso jamás lo olvidaré. Todo empezó cuando me asignaron una ruta a través de una carretera secundaria en una zona rural, en pleno corazón de Castilla. No era una ruta que hiciera habitualmente, pero el trabajo era el trabajo. La carga que llevaba era urgente, así que no dudé en aceptar la orden. Era un atardecer gris cuando comencé el trayecto. El tráfico era casi inexistente, lo que me permitió conducir tranquilo. La carretera era angosta, rodeada de campos de trigo que parecían interminables. Poco a poco, el sol se fue escondiendo tras las montañas y la noche comenzó a apoderarse del paisaje. Fue entonces cuando noté algo raro.
Una niebla espesa comenzó a cubrir la carretera. No me preocupé demasiado al principio. A veces, la niebla puede ser algo común en estas zonas rurales. Sin embargo, a medida que avanzaba, me di cuenta de que la visibilidad se hacía cada vez más limitada. A pesar de las luces largas del camión, apenas veía a unos metros por delante. De repente, en medio de la nada, apareció una señal de tráfico vieja, desgastada, casi ilegible. Decía «Ruta olvidada». No había ninguna otra indicación, ni un solo pueblo o ciudad por los alrededores. Algo en esa señal me pareció extraño, como si intentara advertirme de algo que no comprendía. Seguí adelante, a pesar de que una extraña sensación de incomodidad me invadía. La niebla era tan espesa que comencé a dudar de si estaba realmente en el camino correcto. Miré el GPS, pero no marcaba ninguna ruta. Estaba completamente desconectado. Miré mi reloj y aunque no me había detenido ni una sola vez, parecía que el tiempo se había ralentizado. Algo no estaba bien. Fue entonces cuando vi una figura a lo lejos. Al principio pensé que era un árbol, pero conforme me acercaba pude distinguir una silueta humana. Un hombre, de pie en medio de la carretera, con una capa oscura que lo cubría por completo. Sus ojos no brillaban, pero algo en su mirada era profundamente inquietante, como si me estuviera observando fijamente. Al llegar más cerca, frené automáticamente, casi por instinto. El hombre no se movió ni un milímetro. Decidí abrir la ventana y preguntarle si conocía la ruta correcta, si podía ayudarme. Pero antes de que pudiera articular palabra, una ráfaga de aire frío me golpeó directamente en la cara, y en ese momento sentí como si algo estuviera dentro de la niebla. No era solo el frío, era como si la niebla misma estuviera respirando. Miré nuevamente al hombre, y lo que vi me heló la sangre. Su rostro no era humano. Sus ojos eran completamente negros, y su boca se estiraba hasta sus orejas, mostrando unos dientes afilados como cuchillos. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, y un grito sordo quedó atrapado en mi garganta. Sin pensar volví a arrancar el camión, acelerando a toda velocidad, dejando atrás la figura aterradora. Pero la niebla parecía perseguirme. El GPS seguía sin marcar nada, y la carretera, aunque conocida, parecía estar cambiando de forma. Los árboles a los lados de la ruta se volvían más densos, más oscuros, hasta el punto de que se convertían en una especie de pared natural que me rodeaba. De pronto, las luces del camión comenzaron a parpadear. En ese momento, sentí que no estaba solo. Podía escuchar algo que no pertenecía al silencio de la noche. Un murmullo, como si cientos de voces susurraran algo al oído. Miré a través del espejo retrovisor y pude ver figuras moviéndose por la carretera. Sombras que se deslizaban avanzando hacia mí. Mi corazón latía con fuerza, mi respiración se volvió irregular. Aceleré aún más, pero la carretera parecía alargarse sin fin, como si no hubiera salida. Fue entonces cuando vi algo que me paralizó. Una figura apareció frente a mí, bloqueando el camino. Era una mujer, vestida con un largo vestido blanco, su rostro cubierto por una máscara antigua, de aquellas que se usan en los carnavales. Su postura era extraña, como si estuviera flotando sobre el suelo, y sus manos, largas y delgadas, se estiraban hacia mi camión. No pude frenar. Mi pie estaba clavado en el acelerador y el camión avanzaba hacia ella. Pero cuando estuve a punto de atropellarla, desapareció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Lo siguiente que sentí fue un vacío absoluto. Todo se detuvo. El sonido del motor cesó, las luces se apagaron, y por un momento, todo quedó en completa oscuridad. Pensé que el camión había muerto, que me encontraba atrapado en algún lugar entre el tiempo y la realidad. Sin embargo, cuando volví a mirar por la ventana, la niebla se disipó, y ante mí apareció una ciudad. Un pueblo fantasma, vacío, desolado. Las casas estaban en ruinas, con ventanas rotas, puertas oxidadas y calles cubiertas por una capa de polvo espeso. Era un lugar que no existía en los mapas, un pueblo que nunca debería haber estado allí. Y entonces algo hizo clic en mi cabeza. La señal que había visto antes, la de la ruta olvidada, ya no era solo una advertencia, era una marca. Este lugar, este pueblo, estaba olvidado por todos, atrapado en algún rincón del tiempo. Avancé por las calles del pueblo con el camión, con la sensación de que a cada paso que daba, algo me observaba. No podía quitarme la sensación de que no debía estar allí, de que este lugar no estaba destinado para personas vivas. Las sombras parecían moverse a su propio ritmo, y el aire estaba cargado de una energía extraña, una presión casi palpable que dificultaba mi respiración.
Decidí parar el camión frente a lo que alguna vez debió haber sido una taberna. La fachada estaba desvencijada, pero la puerta de madera estaba entreabierta, como si me invitara a entrar. Mi instinto me gritaba que no lo hiciera, pero algo me impulsaba hacia allí, como si una fuerza invisible me llamara. No sabía qué me esperaba, pero ya no podía dar marcha atrás. Me armé de valor y bajé del camión, los pasos resonando sobre las viejas losas de piedra que cubrían la calle. Al abrir la puerta, una campanita sonó con un ruido metálico, como si se hubiera activado por el paso de alguien, pero no vi a nadie. El interior de la taberna era tan oscuro como el exterior, con muebles rotos y sillas volcando sobre el suelo cubierto de polvo. Las paredes estaban llenas de fotografías antiguas, algunas en blanco y negro, otras sepias, todas mostrando rostros que parecían haber sido borrados del tiempo. De repente, un susurro recorrió el aire, una voz suave pero clara que parecía provenir de la oscuridad. «No deberías estar aquí», decía, repitiendo las mismas palabras una y otra vez hasta que mi cabeza comenzó a dar vueltas. Sentí que algo me rozaba por detrás, una corriente helada que recorrió mi espina dorsal, y al girarme, vi una sombra fugaz deslizándose entre las mesas rotas. La sensación de ser observado se intensificó, como si no estuviera solo, como si algo o alguien estuviera esperando que cometiera un error. Tomé una respiración profunda, intentando mantener la calma. No podía quedarme allí mucho más tiempo. Volví a dar un paso atrás y me dirigí hacia la puerta, pero en el momento en que la abrí, algo me impidió salir. La luz de la calle ya no era la misma. La niebla se había cerrado completamente, y lo único que podía ver a través de la puerta era una pared de oscuridad total. Antes de que pudiera reaccionar, una risa resonó en la taberna, una risa gutural, profunda que hizo que mis piernas se debilitaran. La puerta se cerró de golpe, atrapándome dentro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y el miedo me paralizó por un instante. Miré hacia todos los rincones del lugar, pero no había ninguna señal de vida. Solo esas sombras danzando por el borde de mi visión, como si se desvanecieran antes de que pudiera mirarlas directamente. El aire se volvió más denso, y una sensación de frío extremo comenzó a invadir mis huesos. Decidí que tenía que salir de allí cuanto antes, pero el edificio parecía haber cambiado. Las paredes se acercaban, la taberna se estrechaba, y todo comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Sentí que algo me arrastraba, como si la propia tierra estuviera intentando tragarse el lugar. Fue entonces cuando escuché unos pasos detrás de mí. Giré rápidamente, pero no vi a nadie. Solo escuché el sonido de esos pasos, acercándose, cada vez más cerca. En ese momento la puerta de la taberna se abrió de golpe, y frente a mí apareció una figura encapuchada, su rostro oculto en sombras. «Te lo advertí», dijo con una voz rasposa, como si hablara a través de un velo de muerte. «Has cruzado la línea. Ahora eres uno de nosotros». Sin poder reaccionar, la figura extendió una mano hacia mí. Un viento gélido me envolvió, y mi visión se nubló completamente. Sentí que el suelo bajo mis pies desaparecía, y la oscuridad me tragaba. Mi mente se nubló, y todo lo que pude escuchar fue el eco de la risa de esa entidad, la risa que resonó dentro de mi cabeza, como un presagio de que ya no había marcha atrás. Entonces, la luz de la carretera apareció ante mí, de nuevo, como una línea de esperanza. Salí corriendo, sin mirar atrás, sin importar lo que dejaba atrás. El camión estaba ahí, parado, como si todo hubiera sido una pesadilla. Pero cuando subí a la cabina y miré por el retrovisor, vi algo que me heló la sangre. El pueblo había desaparecido, y la carretera volvía a ser la misma, silenciosa y vacía. Con el corazón aún latiendo a 1000 por hora, arranqué el camión. Pero mientras avanzaba, la niebla que me había perseguido parecía seguirme. En el espejo retrovisor vi una sombra que se deslizaba por la carretera, un contorno que no debía estar allí. Y aunque traté de ignorarlo, su presencia persistía. Sabía que nunca podría escapar de esa ruta olvidada. Y mientras el sol comenzaba a asomarse, sentí que tal vez ya estaba atrapado allí para siempre, condenado a recorrer esa carretera que nadie recordaba. Esa ruta que me había marcado como uno de los suyos. Al seguir avanzando por la carretera, un sudor frío recorría mi espalda. Mi mente estaba nublada, pero algo dentro de mí me decía que debía seguir, que debía salir de allí lo más rápido posible. Cada kilómetro que recorría, el paisaje parecía volverse más extraño. Las sombras se alargaban de manera antinatural, y la niebla se espesaba aún más, hasta tal punto que apenas podía ver más allá de unos metros. De repente, escuché un sonido que me heló la sangre, un golpeteo, suave al principio, que luego se intensificó.
Miré alrededor pero no veía nada. El camión parecía moverse solo, como si hubiera algo más conduciéndolo, algo que me arrastraba hacia adelante. De un momento a otro, las luces del vehículo comenzaron a parpadear de manera errática. El motor temblaba y el sonido de la carretera se desvaneció, reemplazado por un zumbido, como si el aire mismo estuviera distorsionándose. Fue entonces cuando en el retrovisor vi algo que nunca olvidaré. La figura encapuchada, aquella presencia que había visto en la taberna, estaba allí, justo detrás del camión, corriendo a una velocidad inhumana, con una silueta que se movía de manera antinatural, como si flotara sobre el asfalto. Su rostro seguía oculto, pero sentí su mirada clavada en mí, como si estuviera al acecho, esperando a que cometiera el más mínimo error. Mi corazón se aceleró aún más. El miedo se apoderó de mí como una sombra oscura, y el motor del camión comenzó a fallar, reduciendo la velocidad. Miré desesperado por la ventanilla buscando una salida, algo que pudiera liberarme de esta pesadilla. Pero lo único que vi fue la carretera vacía y oscura, y esa figura acercándose cada vez más. El aire dentro de la cabina se volvió irrespirable, y un frío extremo me envolvió. Pude escuchar sus susurros, aunque no entendía lo que decían. Eran palabras que no pertenecían a este mundo, un idioma antiguo, cargado de maldad. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. Intenté acelerar, a pesar de la sensación de que el camión ya no me respondía. Los faros brillaban con menos intensidad, y la figura en el retrovisor se hizo más grande, más cercana, hasta que ya no pude ver nada más que su sombra gigantesca. Sentí que la oscuridad me tragaba, como si estuviera siendo absorbido por el mismo abismo que había provocado todo este horror. De pronto, una ráfaga de viento rompió el silencio, y una serie de luces brillaron a lo lejos. Mi mente, ya desbordada por el miedo, intentó encontrar alguna lógica en lo que ocurría, pero lo único que veía era el caos. Las luces se acercaban rápidamente, y en el instante en que creí que algo venía a rescatarme, una visión aterradora se presentó ante mis ojos. La carretera delante de mí se transformó en una espiral infinita, un círculo sin fin que no llevaba a ningún lado. No importaba lo que hiciera, no podía escapar. La figura encapuchada alcanzó finalmente el camión, y en ese preciso momento, todo se sumió en un silencio mortal. No había sonido alguno, solo la pesada oscuridad que me envolvía por completo. Lo último que vi antes de que mi conciencia se desvaneciera fue el rostro de la figura, y aunque estaba oculto bajo la capucha, pude sentir sus ojos fijados en mí, como si estuviera viendo lo más profundo de mi alma. Al abrir los ojos, ya no estaba en el camión. El aire estaba denso, el entorno distorsionado, y sentí una presencia a mi alrededor, como si todos los horrores que había vivido se hubieran fusionado en un solo lugar. La carretera ya no existía. En su lugar había un vacío absoluto, una oscuridad que me rodeaba. Mi voz, apenas un susurro, se perdió en la nada, y con ello comprendí que ya no estaba solo en ese lugar ni en este mundo. Había cruzado la línea y ahora formaba parte de ese territorio olvidado, ese espacio donde las sombras y los susurros dominaban, condenados a vagar por siempre. La carretera que me había guiado ya no era un camino hacia la libertad, era mi prisión. Soy camionero desde hace más de 10 años. Lo que para muchos podría ser un trabajo monótono y aburrido, para mí es una mezcla de soledad y contemplación. Las largas horas de conducción me han permitido conocer cada rincón de la carretera, cada curva peligrosa y cada área de descanso donde, si bien no encuentras comodidad, sí la paz de estar solo en la oscuridad. Todo era bastante normal, hasta que me tocó conducir aquella noche. Todo comenzó con una carga urgente que debía entregar en un pequeño pueblo a las afueras de Zaragoza. La salida de la ciudad a esas horas era tranquila. La carretera, aún iluminada por las farolas de la autopista, me acompañaba sin mayor complicación. La lluvia comenzó a caer suavemente mientras avanzaba. Al principio el sonido de las gotas chocando contra el parabrisas era relajante, pero como suele suceder, la tranquilidad de la carretera se fue volviendo inquietante a medida que avanzaba. Recuerdo claramente el primer suceso extraño, el cambio de temperatura. La noche, que al principio era fresca pero soportable, de repente se tornó helada. El termómetro de la cabina marcaba 4 grados, pero el aire dentro del camión parecía mucho más frío. Empecé a sentir un escalofrío que no pude ignorar. Miré por el espejo retrovisor como si algo me estuviera observando, pero no vi nada. La carretera estaba vacía, solo la lluvia y las luces del camión iluminaban la oscuridad. Con el paso de los kilómetros, la niebla comenzó a cubrir la vía, una niebla espesa que de repente me rodeó completamente.
Estaba en un tramo poco transitado y la visibilidad era casi nula. Decidí reducir la velocidad, aunque a esas alturas no sabía qué me preocupaba más: el mal tiempo o la sensación de que algo no iba bien. Fue entonces cuando escuché un sonido extraño, como si algo estuviera arrastrándose sobre el techo del camión. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Intenté ignorarlo, pensando que tal vez fuera solo el viento o el sonido del camión, pero a medida que el ruido se intensificaba, mi instinto me decía que algo no estaba bien. De repente, el camión hizo un ruido sordo y una luz roja intermitente comenzó a parpadear en el tablero. Pensé que había un problema con el sistema eléctrico, algo común en los vehículos de gran tonelaje, pero al intentar frenar, sentí que los frenos no respondían. Intenté varias veces y al final el camión se detuvo por completo. La niebla ya era tan densa que no podía ver más allá de unos pocos metros. Salí del camión con una linterna en la mano, esperando poder arreglar lo que fuera que hubiera fallado. Cuando llegué a la parte trasera del camión, vi algo que me heló la sangre. En la carretera justo frente a mí había marcas extrañas, como si algo o alguien hubiera arrastrado algo pesado por el asfalto. Las huellas eran profundas y seguían hacia el borde de un bosque cercano. El corazón me comenzó a latir con fuerza. Decidí volver al camión, pero antes de entrar en ello algo me detuvo. En la distancia entre los árboles vi una figura humana. Parecía estar observándome, pero no podía distinguir detalles. Solo una silueta, inmóvil, envuelta en la niebla. Mi respiración se aceleró. Sabía que no estaba solo. Regresé al camión rápidamente, tratando de no mirar hacia la figura. Cuando me metí en la cabina, cerré la puerta con fuerza, pero algo no dejaba de rondarme. La sensación de que alguien o algo me observaba no me abandonaba. Volví a intentar arrancar el camión, pero no hubo forma. El motor hacía un ruido extraño, como si estuviera siendo controlado por algo que no podía comprender. Decidí apagar todo y sentarme en silencio. La luz de la linterna comenzó a parpadear, y el sonido del viento, que antes era relajante, se convirtió en una especie de murmullo extraño, como si algo estuviera susurrando a través de los árboles. De repente, las luces del camión se encendieron solas. La radio comenzó a emitir estática, como si alguien estuviera tratando de sintonizar algo. Miré los espejos y vi por un breve momento algo que me hizo estremecer. Entre las sombras, la figura que había visto antes se acercaba lentamente. No caminaba de manera normal. Sus movimientos eran erráticos, como si flotara sobre el suelo, como si no estuviera completamente conectada a la realidad. En ese momento, todo mi cuerpo entró en pánico. Intenté arrancar el camión de nuevo, pero el motor no respondió. Fue entonces cuando escuché el sonido que jamás olvidaré. Un golpe sordo en el techo, como si algo pesado se hubiera dejado caer sobre el camión. Me levanté rápidamente del asiento y corrí hacia la cabina de al lado, buscando mi teléfono para llamar por ayuda. Pero en cuanto lo saqué, la llamada no pudo realizarse. La señal había desaparecido por completo. No sabía qué hacer. Lo único que podía oír ahora era el sonido de pasos suaves sobre el techo del camión, como si alguien estuviera caminando por encima de mí. No pude soportarlo más. Decidí salir del camión de nuevo, pero esta vez, cuando puse el pie en el suelo, algo me detuvo. De algún modo, sentí que algo me agarraba por los pies, como si unas manos invisibles estuvieran tirando de mí. Miré hacia abajo y vi nada. No había nada. La niebla que antes me rodeaba parecía ahora más densa, como si estuviera tomando forma. La figura que había visto antes apareció frente a mí, completamente diferente. Ahora podía ver su rostro, aunque la visión era borrosa. Era un hombre, pero su rostro estaba distorsionado, como si se estuviera descomponiendo. Sus ojos estaban hundidos y su boca era una sonrisa grotesca que se estiraba más de lo que un ser humano podría soportar. Me quedé paralizado, sin poder moverme, mientras la figura se acercaba lentamente. Sentí que algo frío me tocaba la cara y mi mente empezó a colapsar. No podía pensar, no podía moverme, no podía gritar. Solo podía escuchar el viento, la estática en la radio y esa sonrisa que se alzaba ante mí. La figura frente a mí comenzó a moverse lentamente, como si su cuerpo estuviera atrapado en un mar de niebla espesa, dificultando sus pasos. Cada movimiento que hacía, el aire a mi alrededor parecía volverse más denso. El frío se volvía cada vez más insoportable. Sentí como si la temperatura hubiera descendido varios grados en cuestión de segundos. Mis manos estaban rígidas, mis pies congelados, como si algo estuviera absorbiendo mi calor, como si la niebla misma quisiera devorarme. Con cada paso que daba esa figura, el miedo se apoderaba de mi cuerpo de forma más absoluta.
Miré a mi alrededor buscando algo, cualquier cosa que me ayudaran a salir de esa pesadilla, pero no había ni una sola luz en la distancia, nada que me indicara que la vida normal seguía en otro lugar. Solo la neblina, el frío y la figura deformada que se acercaba sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo para atraparme. Intenté dar un paso atrás, pero sentí que algo me retenía. Mi cuerpo no respondía. Fue como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Lo único que podía hacer era mirar cómo esa figura se aproximaba cada vez más, hasta que sus ojos, hundidos en la oscuridad, se fijaron en mí. Algo en su mirada me atravesó, me penetró, como si pudiera ver hasta lo más profundo de mi alma. Fue en ese momento cuando entendí que no estaba mirando a un ser humano. No era una persona perdida ni un espectro errante. Lo que se acercaba hacia mí no era de este mundo. De repente la figura levantó su brazo hacia el cielo. Estaba cubierto de sombras y su extremidad se extendió de manera antinatural, más allá de lo posible. Cuando lo hizo, sentí un tirón en el pecho, como si algo invisible me estuviera arrancando algo de mi interior. Miré mis manos, pero no pude ver nada. Sin embargo, sentía que estaba siendo drenado de alguna manera. Mi energía, mi vitalidad se desvanecían mientras esa cosa me observaba fijamente. Entonces, el silencio fue interrumpido por un sonido que me hizo temblar aún más. La radio del camión, que hasta entonces había emitido estática, comenzó a sonar. No era música, ni voces humanas, sino un murmullo gutural, un susurro que parecía provenir de todas las direcciones al mismo tiempo. Las palabras eran incomprensibles, pero su tono era claro. No estaba solo. Estaba rodeado por algo más. Y no era solo una figura, sino una presencia, una multitud de sombras invisibles que se congregaban en la niebla, cada vez más cerca. Intenté moverme, gritar, hacer algo, pero mi cuerpo no respondía. El terror me había paralizado por completo. La figura comenzó a sonreír de una manera grotesca. Su boca se estiraba, más allá de cualquier límite humano. Su sonrisa se convertía en una mueca que cubría todo su rostro, y sus ojos brillaban con un resplandor enfermo que hacía que mi visión se nublara. La sensación de desesperación aumentó. Sabía que si no hacía algo pronto, ese ser acabaría conmigo. Pero ¿cómo luchar contra algo que no entendía? ¿Cómo escapar de algo que no parecía pertenecer a este mundo? En un arranque de desesperación, logré moverme hacia la puerta del camión. Mis piernas eran pesadas, como si algo estuviera tratando de arrastrarme de vuelta hacia la figura. Pero al llegar a la puerta, algo cambió. La niebla se disipó por un momento, y pude ver a lo lejos lo que parecía una figura humana, de pie junto a la carretera. Una persona. ¡Ayuda! Swingó con todas mis fuerzas, pero mi voz sonó apagada, como si alguien la estuviera sofocando antes de que llegara al aire. Miré a esa figura, esperando que viniera hacia mí, pero en el momento en que miré de nuevo hacia la figura deformada, ésta había desaparecido. La niebla se levantó, pero la atmósfera no era la misma. El aire se sentía más pesado y el frío era aún más penetrante. Casi caí de rodillas al suelo. No podía entender qué estaba pasando. ¿Había sido todo una alucinación? ¿Un juego de mi mente producto de la soledad y el cansancio? Miré la figura que había visto antes. Ahora a la distancia no parecía tan clara. Tal vez era solo una ilusión, algo que mi mente había creado. Pero el miedo seguía ahí, inquebrantable, como una sombra que no me dejaba. Decidí subir al camión, sin mirar atrás, sin pensar en lo que había visto. Una vez dentro, intenté arrancar el motor nuevamente. Esta vez, para mi sorpresa, el motor respondió. El camión arrancó sin problemas, como si todo lo sucedido fuera solo una pesadilla. Pero algo dentro de mí me decía que no era así. La sensación de estar siendo observado no desapareció. Miré por el retrovisor, pero la carretera estaba vacía. La figura se había desvanecido en la niebla. Sin embargo, esa sensación, esa presencia, no me abandonó. Lo peor vino cuando, mientras avanzaba por la carretera, vi algo reflejado en el espejo lateral del camión. No era el paisaje ni la niebla, eran los ojos de la figura. Esos ojos que me habían mirado antes, flotando en la oscuridad. Al darme cuenta de ello, un escalofrío recorrió mi cuerpo, y en ese momento supe que no había escapado. La sensación de esos ojos siguiéndome a través del espejo lateral no desapareció. Era como si estuvieran pegados a mi piel, como si cada célula de mi cuerpo pudiera sentir su presencia. Cada kilómetro que recorría esa presión aumentaba. Ya no importaba si miraba al frente, si observaba por el espejo o incluso si cerraba los ojos. Sabía que estaban ahí. De repente, algo hizo que mi piel se erizara por completo.
El camión comenzó a acelerarse solo. Primero un pequeño tirón, luego como si una fuerza invisible estuviera empujándome, el vehículo empezó a ganar velocidad sin que yo tocara el acelerador. El volante vibraba con una energía extraña y la dirección del camión se hacía más difícil de controlar. Mi pulso se disparó y mis manos sudaron. ¿Qué estaba sucediendo? La carretera que antes parecía solitaria se volvía ahora cada vez más retorcida y oscura. Era como si las sombras de la carretera cobraran vida y me guiaban hacia un destino que no podía entender. Miré nuevamente por el retrovisor y entonces lo vi. La figura que había desaparecido momentos antes estaba de pie en el arcén de la carretera, inmóvil. Sus ojos, brillando como espejos rotos, reflejaban una luz macabra, como si tuvieran vida propia. Lo peor fue lo que sucedió a continuación. La figura comenzó a moverse hacia mí, pero no caminaba, flotaba, deslizándose sobre el asfalto como si desafiara las leyes de la gravedad. No podía mirar más. Volví a fijarme en la carretera y pisé el acelerador con toda la fuerza que pude. La máquina rugió, pero la figura parecía estar más cerca, y por más que intentara acelerar, no avanzaba lo suficiente. Como si algo me estuviera reteniendo, algo que no podía ver pero que me tenía atrapado. Miré nuevamente por el retrovisor. Estaba justo detrás del camión. Fue entonces cuando el aire se volvió irrespirable. Todo el sistema del camión comenzó a fallar. Los faros parpadearon, el motor rugió en un intento desesperado de mantenerse en marcha. Pero lo único que podía escuchar era el sonido distorsionado de la radio, que ahora no emitía estática, sino gritos. Gritos desgarradores, como si cientos de personas estuvieran atrapadas en la neblina, pidiendo auxilio. Mi respiración se volvió entrecortada, mi mente estaba al borde del colapso. Pensé en frenar, en detenerme y enfrentar lo que sea que me acechaba, pero algo dentro de mí me decía que eso sería peor. Decidí seguir adelante, sin mirar atrás, solo acelerando sin parar. El miedo me tenía atrapado, pero una parte de mí sabía que solo había una manera de salir de allí: escapar. Justo cuando creí que ya no podía más, un grito ensordecedor salió de la radio. No era humano. Era algo mucho más profundo, algo que parecía salir de las entrañas del mundo. La carretera se desdibujó en un mar de niebla espesa y el camión comenzó a sacudirse violentamente. Los espejos laterales ya no reflejaban nada. La luz de los faros apenas iluminaba unos pocos metros más allá. No había camino, solo oscuridad. El rugido del motor desapareció y el camión se detuvo de golpe. Sentí que todo en mi interior se desplomaba. Abrí los ojos y me encontré frente a un muro de niebla espesa que no había visto antes. Las luces del camión se apagaron de golpe, dejándome completamente a oscuras. Un silencio mortal llenó el aire, un silencio que parecía envolverme por completo. Y entonces lo sentí. Esa presencia, esa cosa que había estado acechándome todo el tiempo. Algo tocó mi hombro, suave pero firme. No lo vi, pero lo sentí como si su frío tocara mi piel. Un susurro se escuchó en mi oído. No puedes huir. El miedo me paralizó por completo. Cuando volví a abrir los ojos ya no estaba en la carretera. El camión, el volante, el motor, todo había desaparecido. Estaba solo, en un lugar extraño, con un aire denso y opresivo. Frente a mí, una figura apareció lentamente de la oscuridad. Los mismos ojos brillantes y la sonrisa grotesca que había visto antes. Era la misma presencia, pero ahora su figura estaba completamente formada. «Te hemos estado esperando», dijo, con una voz que no era humana, pero que resonaba en cada rincón de mi mente. En ese momento supe que no había forma de escapar. No era solo un espíritu, ni una simple aparición. Era una entidad, algo que había estado acechando la carretera por generaciones, esperando a que alguien se atreviera a recorrer ese camino. Y yo había sido el elegido. El camión, el viaje, todo había sido parte de su trampa. Y ahora yo era otro de sus prisioneros. La niebla se cerró a mi alrededor y la última sensación que tuve fue la de caer. Caer hacia un abismo sin fin, hacia un lugar donde las carreteras ya no existen, donde el miedo es lo único real.